Antes de seguir, fíjense que hoy es el Día de la Niña, es el Día Internacional de la Niña. Y en el Día Internacional de la Niña muchos me han preguntado, meme, ¿por qué el Día Internacional de la Niña? ¿Qué es lo que se busca? ¿No? En el Día Internacional de la Niña, básicamente, ¿no? Lo que se está buscando es reconocer a las niñas por significativamente, ¿no? Las niñas han sido, por ejemplo, vendidas, ¿no? Que hablemos de algunas niñas en algunas comunidades rurales que lamentablemente han sido vendidas o que otra persona ha decidido por ellas de qué, cuál será su futuro o cómo es que van a vivir cuando en realidad pues es una decisión que les tocará a ellas. Entonces, en este día, ¿no? Es un recordatorio para escuchar a las niñas, para abordar los desafíos que enfrentan, que no es que sean distintos o que sean más importantes los de las niñas, sino que son sí, efectivamente son distintos. Insisto, a muchas niñas se les decide qué es lo que van a hacer, a qué se van a dedicar y por qué se van a dedicar a ello. Y aunque históricamente hemos ido avanzando tal grado que hoy ya tenemos una mujer presidenta en México, eso quiere decir que tenemos que seguir escuchando nuestras infancias y eso también habla de nuestras niñas. Entonces, yo le agradezco infinitamente al director del C5 que nos ayude a explicar un poco, porque en el C5 están escuchando la voz de las niñas, el 5 de la Ciudad de México. Entonces, el doctor Salvador Guerrero Chiprés nos va a ayudar un poco a explicar la importancia, ¿no? Entre las niñas y los niños, esta cultura de la denuncia y la prevención a través del 911 y cómo es que nuestras infancias pueden acceder C5, cómo es que nuestras infancias eventualmente también son escuchadas a través de, de este centro, ¿no? Que busca ser parte de la seguridad indispensable, además de nuestras vidas. Así que yo le agradezco al doctor Salvador Guerrero Chiprés que me ayude con esto. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas noches. Buenas noches, me parece que tu introducción es ideal porque nos permite primero ubicar al C5 como un centro que concentra un conjunto de líneas de auxilio y menciono rápidamente cuáles son, desde Locatel, el 911, siendo esta la principal línea de denuncia de violencia en el espacio público, en el espacio privado. Después está, por supuesto, el 089, que es denuncia anónima, y también el asterisco 765. Estas líneas nos permiten conocer diariamente al menos 20,000 reportes que provienen de la ciudadanía. Y de la parte que es, digamos, las llamadas procedentes, el 65% de mujeres, y ellas, la tercera parte, tiene que ver con las niñas. Y las niñas nos están diciendo, o las familiares, las familiares de los niños nos están diciendo, las niñas tienen problemas de acoso, de abuso, también de hostigamiento en el espacio público, en el transporte y también de manera digital. Frente a todo eso, el C5 les quiere decir, somos parte de la ruta de empoderamiento de la nueva generación, de las personas que tienen pues menos de 11 años y que van avanzando en la vida hacia un contexto donde ya tú lo dijiste muy bien, Meme, donde hay una presidenta de la República y hay una jefa de gobierno, en este caso Clara Brugada, que nos ha dado instrucciones para convertir al C5 en un instrumento de acompañamiento, de empoderamiento de la niñez y de las niñas en particular, dado que la propia jefa de gobierno diseñó este programa de sendero seguro para las niñas y las mujeres, planteamos lo mismo. En la medida en que las niñas se sientan seguras en su casa, en la escuela, en las iglesias, en el transporte público y por supuesto en el gran espacio público de la Ciudad de México, en esa medida podemos estar hablando de seguridad, de justicia, de democracia y sobre todo, insisto, de empoderamiento. Así que el C5 es un instrumento de empoderamiento de las niñas y las acompañamos. Ahí están esas 4 líneas y también, por supuesto, la estructura de videovigilancia de la capital nacional. Doctor, ayúdeme a explicar también esta parte. Ahorita hablaba justo un poco en resumen todo lo que tiene el C5, pero ayudemos a profundizar un poco esto. ¿Qué es lo que el C5 como tal herramienta le sirve a la ciudadanía, en particular a las niñas? Están los botones de pánico. ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos las personas, en particular niños y niñas, para que su voz sea escuchada en el C5? Porque uno piensa, bueno, uno habla 911, pero ¿qué niño habla 911, no? ¿O quién va a acceder al teléfono? ¿Cómo es que le van a hacer para que el C5 nos escuche si son, al final son niños? Y se llega quizás a minimizar o a perder la importancia de estas herramientas. Entonces, ¿cuáles son
son ellas con las que nosotros, pero sobre todo los niños pueden decir, a ver, yo estoy viendo un problema, o sabes que he visto esto de abuso, o quizás a mi hermanito, o quizás a mí me ha pasado, y cómo se protege también la identidad de los pequeños. Bueno, nosotros cumplimos el protocolo precisamente de protección a la niñez. Tenemos alianza con algunas organizaciones que nos han enseñado y de las cuales hemos aprendido, además de nuestros compañeros y compañeras del C5, a atender, acompañar, validar las emociones de las niñas en particular. Y cuando las niñas nos reportan algún tema que tiene que ver con un daño a su identidad personal, a su, digamos, integridad psicoemocional, no solo validamos sus emociones, sino que acompañamos al proceso de comprenderlas y fortalecer aquellos espacios donde pudieran haber sido dañados. Por ejemplo, si hay una llamada de emergencia donde una niña haya sido víctima y nos está comunicando un vecino, eventualmente un integrante de la familia que no comparte el conjunto de agresiones por las cuales también se quejan las niñas, y eso hay que decirlo, si no se comparte eso y los vecinos solidariamente establecen una comunicación con nosotros, nosotros los atendemos. Estamos también en una interacción directa con el Gabinete de Seguridad. Yo mismo asisto diariamente al Gabinete de Seguridad que encabeza Clara Brugada, y cualquier caso individual o nuevas situaciones que se presenten en torno alrededor de la vida de las niñas, de las familias, de ellas en el espacio público, nosotros lo presentamos y tratamos de acompañar a los padres de familia, a las madres de familia para resolver esas situaciones de vulnerabilidad. Sí subrayo que el tema de la violencia familiar está subreportado. Nosotros revisamos pues sí, las encuestas que tiene el INEGI al respecto, 3 materiales muy interesantes que ellos generan periódicamente. Tenemos también datos de otras instituciones y sabemos que hay un subreporte de la violencia familiar que hace en particular víctimas también a las niñas. Así que frente a todos los temas que a ellas las amenazan, nosotros las acompañamos de manera psicoemocional y las conectamos porque el C5 está dentro de un ecosistema de seguridad en la gran estrategia de seguridad que encabeza el gabinete específico al respecto, que fue instalado hace 4 días por la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, y ahí se plantean algunas prioridades, entre las cuales está, por supuesto, la protección de las familias y en concreto de las niñas. No sé, Meme, si eso responde tu pregunta. Sí, sí, sí. Gracias por hacernos justamente esas aclaraciones, porque obviamente la audiencia a veces tiene estas dudas. Del más o menos un estimado de las llamadas o de las denuncias que reciben, ¿cuántas de ellas, si pudiéramos darla en un estimado en porcentajes, tienen que ver justo con violencia familiar o tienen que ver justo con temas que impactan en las infancias, en las niñas o en los niños? Bueno, las que tienen que ver con violencia familiar, bullying, ciberbullying, abuso, acoso, algún tipo de malestar psicoemocional y también alguna relación con sus compañeras o compañeros o familiares o conocidos de su mamá, etcétera, estamos hablando de que prácticamente el 70% de las llamadas de las niñas o de personas relacionadas con las preocupaciones que deberían comunicar los papás y las mamás de las niñas, pero que no lo hacen, pero lo hacen los vecinos o unos familiares, estamos hablando de prácticamente el 70%. Estos temas agrupan el 70% de las llamadas que las niñas o personas relacionadas con el interés de las niñas nos comunican. Es un número muy importante. En grandes números, otra vez lo coloco, 20,000 incidentes y llamadas diarias se tienen en todas estas líneas. De esas, el 35% son propiamente procedentes. Y de ese volumen, alrededor del 30% es de las niñas. Y ya de ese específico 30%, 7 de cada 10 tienen que ver con estos problemas que acabo de mencionar. Violencia familiar, violencia de sus papás, algún tipo de abuso, de acoso, de bullying, esto es presencial, un hostigamiento presencial, o ciberbullying, esto es de manera digital. A todas ellas, a todas estas personas, tratamos de decirles, siéntase acompañadas, nosotros estamos en disposición de guiar, de acompañar y de trasladar sus necesidades, por ejemplo, en la línea asterisco 765 a la Secretaría de las Mujeres. En el caso del DIF, tiene un sistema de procuradurías, una de las cuales está en la Ciudad de México, ahí también. Si se trata de un asunto que ya involucra algún tipo penal que pues implique presunta responsabilidad de un victimario, también lo vemos con la Fiscalía General de Justicia, con la Policía de Investigación, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con otras instancias y dependencias que están muy cerca
precisamente de esta estrategia de seguridad que se encabeza diariamente desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde tiene su oficina principal la licenciada Clara Brugada. Solo para aclarar, y esta parte creo que es muy importante, el proceso de para que se atienda una denuncia o información que llega al C5 es, llega al C5 y de ahí hacia dónde se va, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o depende la llamada. Bueno, depende, por supuesto, de la situación de riesgo. Por ejemplo, Asterisco 765 tiene un protocolo para identificar riesgo feminicida, que puede eventualmente cernirse como una amenaza sombría y peligrosísima también sobre las niñas, sea porque su propia mamá está sujeto a ese riesgo de violencia o porque ellas mismas son impactadas de manera colateral o directa por ese riesgo. En tal caso, la propia Secretaría de las Mujeres tiene una estructura de abogadas que ayudan, también está contactada como nosotros en el CECI con la Fiscalía General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también en casos críticos es posible que la misma persona que está tomando la llamada no la suelte y establezca relación con otra línea al mismo tiempo, porque hay a veces en varios de los despachos que tenemos en el C5 4 cámaras, entonces algunas de ellas también incluyen uno o dos teléfonos y sin soltar la llamada se comunica el despachador con la persona que puede atender de manera inmediata, digamos, esta llamada de auxilio. Ahora, hay que señalar que los casos verdaderamente críticos no son mayores del 1%. El 99% son llamadas que tienen que ver con diversas modalidades de vulneración de las niñas, pero no necesariamente de situaciones críticas. Creo que la Ciudad de México va a mostrar una gran evolución, falta mucho por hacer y el C5 está muy, muy comprometido junto con el gobierno, por supuesto, siendo integrantes el C5 de una decisión de fortalecimiento de la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, estamos muy comprometidos precisamente con trasladar esta noción de que uno debe transitar por el espacio público de manera segura, especialmente las niñas, de esa manera debe ocurrir en el espacio digital y en todos los espacios de la vida privada, de la vida familiar, de la vida escolar, de todo aquello que hacen las niñas. Así que sí es muy importante que se tenga en cuenta que simplemente somos un instrumento de acompañamiento para este proceso indispensable de empoderamiento de las niñas en una nueva ruta histórica que tú ya la señalabas. Hay una presidenta mujer y tenemos por segunda vez una gobernadora, una jefa de gobierno electa, y en este caso de Clara Brugada, pues es quizás yo sostengo la primera mujer que proviene de un movimiento social, pues que tiene 40 años de trabajo territorial, popular, como lo fue en San Miguel Teotongo, donde ella se avecindó hace 4 décadas. Así que Clara Brugada, Claudia Sheinbaum son muestra de esta evolución. Ahora, de ahí a bajar, pues hay necesidad de muchísimo trabajo. Así que el C5, y muchísimas gracias por la entrevista, está comprometido con esa ruta de empoderamiento de las niñas. ¿Qué es lo que recomienda a las niñas, niños, a las personas aquí en la Ciudad de México que podrían tener dudas de cómo utilizar, de cómo llegar, o que quizás con esa entrevista ya no tienen esas dudas, pero cuál sería la recomendación desde el C5 ahora con estos gobiernos que están impulsando estas iniciativas que se atiendan desde las necesidades de las niñas, niños, desde algo que es como el bullying, algo que hace años ni siquiera era como para denunciarse, era como, sufres bullying, pues hay que lo arreglen los papás, ¿no? Ahora es algo Bueno, que también se denuncia. Entonces, ¿qué es la recomendación que tendría para la audiencia? Bueno, primero, ciberbullying y bullying ciertamente se hicieron visibles apenas hace 10 años, de una manera muy clara en la opinión pública. En segundo lugar, nuestra recomendación fundamental es que acompañemos, seamos papás, mamás, seamos maestros, maestras, seamos integrantes de las iglesias, seamos parte de una comunidad familiar o de conocidos, de amigos, de aquellos que creemos que la solidaridad social construye también las posibilidades de cubrirse respecto de las eventualmente acechos que existen por ahí contra las niñas. Nuestra principal recomendación es comunicarnos, mantener un lenguaje que implique afecto, reconocimiento de los derechos de las niñas, de la necesidad de su protección. Y no solo en este día, porque eso hay que subrayarlo, se trata de mantener siempre una línea de atención. Y en el caso del C5, pues tenemos 4 líneas. Las más importantes, yo diría, son sobre todo asterisco 765, que se concentra en el tema de las mujeres. Está también el 911 para denuncia de cualquier irregularidad o tentativa
pues, de algún tipo de delito dentro o fuera del espacio público, y también el 089 para situaciones más complejas que inclusive permiten la posibilidad, si hay tiempo, modo, lugar y circunstancia muy claro, pues que actúe la autoridad sin que se sepa el nombre de la persona que está dando a conocer cualquier tipo de agresión contra una familia o contra las niñas en particular, en cualquier punto de la Ciudad de México. Y hay que subrayar que este no es un tema de grupos socioeconómicos, ocurre en todos los grupos socioeconómicos, en cualquiera de las 16 demarcaciones, así que hay que apostar todos porque tengamos una visión solidaria, convergente, comunitaria, que acompañe, porque no son suficientes, aunque han crecido muchísimo las cámaras, actualmente tenemos 80,700 cámaras, eso ayuda, pero no hay cámaras en cada una de las habitaciones de cada una de las casas, residencias, unidades habitacionales, hay un avance muy importante, pero los ojos de la ciudadanía son insustituibles, así que el empoderamiento de las niñas va acompañada de esa mirada solidaria y comunitaria para que las niñas sean respaldadas y que tengan el acceso a derechos como les corresponde sin ninguna posibilidad de que sean vulneradas. Pues yo le agradezco muchísimo al doctor Salvador Guerrero Chiprés que nos ayudara, coordinador general del C5. Esta es su casa y pues bienvenida siempre a esta información. Encantado, muchas gracias. Un Hasta luego. abrazo, muy buenas noches. Pues ahí lo tienen al doctor Salvador Guerrero Chiprés, el coordinador general del C5. Es información muy importante. Niñas, niños sí son escuchados a través del C5. Ahí están las llamadas, la denuncia anónima y además los protocolos que sigue el C5 para proteger la identidad, pero sobre todo proteger a las personas que denuncian. Recordemos la importancia de la denuncia. A veces se nos olvida, pero la denuncia es extremadamente importante. Vean, por ejemplo,